Grabamos. Y el micrófono, ¿cómo se lo vieron? Ay, no lo veí. Buenas tardes, que Dios lo bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Pueden abrir su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. 13. Estamos hablando de la vida de Marcos. Marcos, tal vez si usted hiciera un juicio de la vida de Marcos sin conocerlo, se quedaría con la primera impresión de aquel muchacho que se vino y dejó a Bernabé y a Saulo en el primer viaje misionero. Pero después leemos toda la historia de Juan Marcos y vemos que fue un gran siervo de Dios. Por eso siempre no es bueno juzgar a las personas sin antes conocerlo. Por eso estamos conociendo la vida de Juan Marcos para poder entender quién era Juan Marcos. Hemos hablado de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hemos hablado de que Marcos no estaba preparado para ir a las misiones. Hablamos también que Pablo no lo quiso llevar, porque Pablo quedó con un concepto formado de Marcos, porque Marcos los abandonó a ellos. En el camino. Pero hemos visto la vida de Marcos y vimos que Marcos es algo extraordinario. Yo estoy impactado con la vida de Marcos, porque son de esos hermanos que usted no lo ve, pero que siempre están. Esos hermanos que son fieles, que son pilares fundamentales en la obra, pero que usted nunca lo ve. Usted lo observa y nunca lo ve, pero están, siempre están. Están en el culto de oración, están donde está el hermano enfermo, le va a llevar una palabra de aliento cuando está en el hospital. Ese hermano va a llevar una lectura bíblica y allí ora por él. Ese hermano está allí ayudando en la evangelización. Y son de esos hermanos que usted nunca los ve, pero que siempre están y que son pilares fundamentales en la obra. Esos hermanos que tal vez aquí se lo menciona muy poco. Hay pocos relatos de la vida de Marcos, pero cuando leemos los relatos nos damos cuenta de qué clase de persona era, porque vamos viendo su trayectoria, vamos viendo el comienzo de su juventud, cómo él se crió, cómo él se formó y cómo él murió, ¿no? Porque Juan Marcos muere con 56 años, muere y había ayudado a Pedro, había ayudado a Timoteo, había ayudado también a Pablo, ayudó también a Bernabé, escribió el libro de Marcos y es increíble que este gran hombre de Dios estuvo en todos lados y sirvió en todas las áreas. Sin embargo, ¿qué podemos decir de Marcos? Bueno, lo que los evangelios nos revelan acerca de él, o lo que nos dicen las cartas paulinas, o lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, o lo que nos dice Pedro.
Ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, y leemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por conducto de Silvano, a quien tengo, esta carta es de Pedro, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia. Diga conmigo: la verdadera gracia. La verdadera gracia De Dios, en la cual estáis. La verdadera gracia que es en Cristo Jesús. Amén. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saluda. Es tremendo esto porque aquí vemos a Juan Marcos ayudando a Pedro en Babilonia. Esta carta fue escrita en el año 62. En el año 62 al 64 fue escrita. Y Juan Marcos muere en el año 68. Pero antes ayuda a Pablo en Roma en el año 66. Y lo vemos antes de eso trabajando con Timoteo en los años 65. Ahora, estaban en Babilonia en la obra. ¿Quién es Babilonia? Babilonia es Roma, es la Babilonia. Sabemos que Apocalipsis nos habla de Babilonia, de que va a caer esta ciudad que está sentada sobre 3 cerros, que es la Babilonia, que es donde está la idolatría. Entonces Pedro muere allí en Roma también, pero estamos en el año 62 y Pedro está escribiendo esta carta y dice: la iglesia de Babilonia os saluda, la iglesia de Roma, que estaba en Roma, os saluda. Y ahí estaba Juan Marcos ayudándolo a Pedro, y vemos que Juan Marcos está con Pedro. Vemos la historia de este hombre, Juan Marcos, y vemos que desde pequeño toda la trayectoria de Juan Marcos. Y estamos aprendiendo de Juan Marcos, de este hombre que no se lo ve pero siempre estuvo, de este hombre que fue un pilar fundamental en la obra, de este hombre que muere en el año 50, cuando tenía 56 años, en el año 68-70, muere por causa del Evangelio y también es un mártir del Evangelio, por predicar a Cristo. Y siempre digo que hay que conocer para saber, para poder juzgar a una persona. No podemos juzgar a Marco porque un día dejó las misiones y se vino y ya está. No, tenemos que seguir la vida de Marcos. Nunca juzgues tú la integridad de una persona sin conocerla y sin haberle dado la oportunidad de defenderse. Los evangelios declaran, el evangelio declara acerca de Marcos, los hechos de los apóstoles aclaran la vida de Marcos. Allí Timoteo y Marcos, trabajando en Efesios, también nos declaran cómo él trabajó junto con Timoteo en la iglesia en Efesios. También vemos allí en Roma trabajando con Pablo, lo vemos trabajando con Pedro, lo vemos en todos lados. Y vemos
su trayectoria, aquel joven que en su casa había una iglesia, una casa de oración, allí se formó en ese lugar. También lo vemos, ahora después vamos a ver el Evangelio de Marcos y vamos a ver este joven al último allí en el Getsemaní, cuando Jesús fue apresado y él acompañaba a Jesús. Vemos la trayectoria. Y nosotros tal vez nos quedamos con la impresión de eso, allí esa impresión de este hombre que regresó y dejó las misiones y que después se fue nuevamente a las misiones. Y decimos, no, este es un fracasado, este no. Sin embargo, en el Dios de la segunda oportunidad, ya Dios había llamado a Juan Marcos desde su niñez. Allí cuando se formó en su hogar, allí donde los hermanos se juntaban a orar, allí donde hablaban acerca de Jesús y hablaban de la verdad, aquellos hermanos pioneros del Evangelio. Y es probable que Juan Marcos hubiera estado allí en el aposento alto, uno de los 120 que estuvo allí en el aposento alto. Es probable también que Juan Marcos estuvo allí en el avivamiento cuando se paró el muchacho que estaba en la puerta llamada La Hermosa, cuando Pedro y Juan fueron a predicar ese lugar, y él estuvo allí en el avivamiento cuando se convirtieron 3.000 personas en el Evangelio. Cuando Pedro habló aquella elocuente predicación y se convirtieron 3.000 personas. Y allí estuvo también Juan Marcos. El tema es que la Escritura no nos dice acerca de él que estuvo allí o estuvo allí. Es probable que estuvo allí cuando se repartían los alimentos entre las viudas y había comida para todos, y la gente vendía sus heredades y la traía a los pies de los apóstoles para darle de comer. Juan Marcos estuvo en todos lados. Mucho me conmueve el corazón de Marcos, porque realmente he visto en estos años grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, que están a la sombra, porque usted ve el pastor y ve una obra gigante, pero detrás del pastor hay un equipo de trabajo muy grande. ¿Me entiende? Y a veces el que sobresale es el pastor, pero detrás de eso hay un equipo de trabajo muy grande que sostiene la vida del pastor, que son esos hombres fieles, esas mujeres fieles, esos pilares fundamentales de la obra, que son personas que han dejado huellas para el futuro del progreso del Evangelio, que han sido herramientas en las manos de Dios, como lo son ustedes, que Dios los está usando en diferentes áreas en la congregación y que están marcando historia, que están dejando huellas y que están dejando el perfume agradable de Jesucristo en todo lugar donde ustedes van, y que gracias a ustedes el Evangelio progresa. ¿Pero por qué? Porque Dios está obrando a través de ustedes. Y yo veo a veces hermanos acá que pareciera que están en las sombras, pero no lo están, sino que son batalladores. Usted lo ve repartiendo pan al hambriento, y allí está. Usted lo ve abriendo la iglesia, allí está. Usted lo ve en el culto de oración, usted lo ve en la evangelización, lo ve en los cultos de reuniones de hogar, y allí están llevando el Evangelio. Y está el enfermo y corre a socorrer al enfermo, y está el desamparado y corre a socorrer el desamparado. Y eso es lo que hemos aprendido de Cristo. Pero pareciera que la obra funciona por un solo hombre o una sola mujer en la obra, o el pastor, el ministro. Pero la obra funciona porque hay un gran equipo de trabajo
y obreros fieles y verdaderos que están llevando adelante la obra, y que el pastor cuenta con ellos, porque si no, la obra no funcionaría si no tuviera el líder de evangelización, el maestro de la escuela dominical, si no tuviera el director de la música, si no tuviera el equipo de trabajo en oración, si no tuviera aquel que visita al enfermo, aquel que reparte y da al necesitado. Esto es la obra. Así funciona una iglesia. No funciona por una sola persona. Funciona porque hay muchos obreros en la casa de Dios. Y Juan Marcos era esto. Juan Marcos era esto, y el perfume de Cristo estaba en la vida de Juan Marcos. Y lo vemos ahí. Allí en la iglesia de Roma, allí en la Babilonia, ayudando a Pedro. Este muchacho, que ahora ya es un hombre, que había sido criado en un hogar cristiano, y la importancia de tener un hogar abierto para casa de oración y para predicación y para invitar a los vecinos a conocer a Cristo, porque los hijos se alimentan en ese lugar, el esposo se alimenta, la esposa se alimenta, el hogar queda bendecido gracias a esos hogares luz, o esos hogares de oración, o esos hogares de espiga, o esos hogares amigos, o esos hogares que permiten que allí se abra una mini iglesia, aunque no es una iglesia, pero funciona, porque allí son administradas las almas. Las personas sedientas y hambrientas de verdad que vienen al camino de Dios, allí son ministradas. Allí es donde vemos a los inicios de este Juan Marcos. Y lo vamos viendo a través de los evangelios, a través del evangelio, a través del Hechos de los Apóstoles, y a través de las cartas paulinas, a través de acá, y lo vamos viendo y vemos que él estuvo aquí y estuvo también allí. Pero estuvo allí también, y en aquel otro lado, y allí estaba él. Y usted lo ve allí estaba él. Nadie da nada por Marcos, pero los evangelios, las cartas paulinas testifican acerca de él. Pedro testifica acerca de él. Entonces vemos que estamos ante un gran hombre de Dios. Fue un mártir del Evangelio que murió en el 68. Entonces, vamos a leer, ya vemos que estuvo ayudando a Pedro, compañero de milicia Pedro allí en Roma. Vamos a ver 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, estando en Efesios, y vamos a ir 4:9 para leer. Procura venir pronto a verme, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo, mire, Demas se había ido al mundo y lo dejó solo a Pablo.
y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Es decir, que el Evangelio estaba siendo predicado por todos lados. Y dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Lucas, vamos a hablar después de la vida de Lucas. Lucas es el médico amado, es el escritor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles, pero que también estuvo ahí en todas, sirviendo al Señor. Y dice Pablo a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo. Todos se fueron a evangelizar por todos lados. En ese tiempo ya Pablo estaba en Roma, ¿no? Y dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, le dice, y tráelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Amén. Toma a Marcos. ¿Se acuerdan que Pablo no quería llevar a Marcos el segundo día misionero? Pero después lo manda a buscar porque dice, porque me es útil. ¿Me está entendiendo? Pablo cambió de parecer. ¿O es que Pablo ya estaba mirando a Marcos de otra forma? Hay que ver que Pablo era un hombre batallador, acuérdense. Era muy celoso. Era muy celoso de la obra, por supuesto. Pero ahora lo necesita y lo manda a buscar. Pero ya habían pasado los años, ya Marcos había estado en muchas cosas. Había escuchado el buen testimonio y estaba ayudando a Timoteo en Efesios cuando dice traémelo porque me es útil para la obra, para trabajar junto con él. Acuérdate que Pablo necesitaba ayudantes para estar trabajando en la obra. Así que él se va a ayudar a Pablo, que estaba preso en Roma por causa del Evangelio. Y allí le sirve. Y esta carta fue escrita en el 66 y él muere en el 68 o en el 70, muere con 56 años. Marcos nace en el 12 después de Cristo y conoció a Jesús porque él lo describe en el libro de Marcos. Así que fue una vida en Cristo, siempre ahí, siempre en el Señor. Y qué lindo es tener a nuestros hijos en el camino del Señor. Yo tengo mis 2 hijos en el camino. Y aquella época, hermanos, como yo le contaba, costaba la vida ser cristiano. En aquella época había persecuciones las persecuciones venían de los mismos judíos que eran perseguidores de la iglesia. Pero también vemos en los relatos bíblicos que Herodes perseguía a la iglesia para quedar bien con el pueblo judío. Después vemos que también se prendía fuego los cristianos estaban en las catacumbas. La historia del cristianismo fue con derramamiento de sangre. No llegó el Evangelio a donde está hoy y que nosotros podemos disfrutar del Evangelio sin derramamiento de sangre. Hubo muchos sacrificios. Cristianos, hermanos, que dieron su vida por la causa de Cristo y que hoy nosotros
podemos tener esta palabra porque muchos dieron su vida por ella. Muchos fueron perseguidos en el mundo en todos los siglos. Fueron tratados como sediciosos, como alborotadores. El mundo siempre estuvo en contra de Cristo y en contra del cristianismo, siempre. Hoy en día mucho más. Las leyes están en contra del cristianismo. Vemos como cada vez que se hace una ley es en contra del cristianismo. Porque el cristianismo estorba. Porque cuando hablamos del cristianismo hablamos de paz, hablamos de amor, hablamos de misericordia, hablamos de compasión y hablamos de apartarnos del mundo. Y aquellos que redactan a veces las leyes están muy distantes de estar en las cosas de Dios. No les conviene estar en las cosas de Dios porque si no, no podrían hacer muchas cosas que hacen. Entonces redactan leyes que van en contra de las cosas de Dios. Y a su vez en contra del cristianismo. ¿Se acuerda que hablábamos, mira lo que son las leyes, ¿no? Hablábamos de médicos que perdieron su trabajo porque no querían hacer abortos, que tuvieron que dejar porque las leyes están en contra de los médicos que no quieren abortar. Imagínate la iglesia lo que va a hacer dentro de unos años, cuando el pastor tenga que casar personas de un mismo, donde la Biblia no permite. Y las leyes van a ir a favor de todas esas cosas y en contra de todos nosotros. ¿Y cómo van a ser los ministros para hoy y mañana estar ministrando en una iglesia sin ser perseguidos? Serán perseguidos. Serán puestos en la cárcel por estas causas. Pero gloria a Dios que tendremos que dar la vida por él y por la causa de Cristo. Y yo estoy dispuesto a dar mi vida por eso. Porque hay una cosa que entiendo que la integridad, mi integridad como siervo de Dios, es inquebrantable, ¿entiendes? Y yo doy gracias a Dios porque todavía nos da un poco más de respiro para poder evangelizar, para poder servir, pero hay países que no se puede servir. ¿Me están entendiendo? Entonces, aquellos hombres que anunciaron el Evangelio, a no ser Juan, que murió por causa natural, todos los demás fueron sacrificados por el nombre del Señor. Cuando vino Nerón, que persiguió a los cristianos y destruyó la vida de los cristianos. Los judíos que se convertían al cristianismo y que eran desheredados, le quitaban los bienes, tenían que huir porque lo azotaban, lo encarcelaban, lo obligaban a blasfemar el nombre del Señor. Esta es la realidad. Ganar un alma cuesta mucho. Y cuando la ganamos, la tenemos que atesorar porque Cristo murió por ella. Y la tenemos que cuidar, la tenemos que mimar, la tenemos que amar a esa persona. ¿Por qué? Porque es un tesoro para Dios. Es un hijo de Dios y es un tesoro. Nosotros trabajamos para ellos, les servimos. Caminamos con temor y temblor en la obra, sabiendo que Cristo derramó su sangre por ellos y que ellos fueron comprados con precio de sangre que le pertenecen a Jesús. Y nosotros somos administradores de los bienes de Dios en esta tierra. Y esa persona que viene a la iglesia es un hijo de Dios que fue rescatado del mundo
que fue salvado y que nosotros debemos amarlos. Amarlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios. Y nosotros fuimos llamados para servirle a ese hijo de Dios. Amén. Pastor, y tal vez ese hermanito que es nuevo, que viene a la iglesia, se forme también y se vuelve un servidor, como lo somos nosotros. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué hermano no sufre y yo no sufro con él? Todos sufrimos. Cuando un hermano sufre, dice que todo el cuerpo de Cristo sufre. Amén. Amén. Cuando un hermano enferma, cuando un hermano todos nos unimos, somos un cuerpo unido, nos amamos los unos a los otros y velamos los unos por los otros y practicamos el amor y somos luz en medio del tinieblas. Amén. Por eso yo los quiero mucho a ustedes, pero no se acerquen a mí, yo los amo. Ah, usted sabía que yo le iba a decir eso, ¿eh? El pastor nunca viene sin una... A ver. Lo que hemos aprendido hoy, que no se puede juzgar a una persona, ni se puede juzgar la integridad sin darle la oportunidad de defenderse. Jamás. Usted jamás ponga en tela de juicio la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque usted no conoce su corazón. Solo Dios es el que pesa los corazones y conoce las intenciones del corazón y los pensamientos. Y pesa los corazones. Nosotros podemos ver una coraza por fuera, pero por dentro es otra persona. Dios no nos ha puesto por jueces, amén. Y no es bueno juzgar a los demás, porque detrás de esa persona puede haber una trayectoria, puede haber una vida transformada. Y usted simplemente porque es alto, porque es bajo, porque es gordito, o porque es pobre, o porque le falta un diente, o porque no fue a la escuela, usted ya hace un juicio. Y cuando juzga, comete pecado. Usted no debe juzgar nunca. Nunca juzgue a sus hermanos. Ame a sus hermanos. Ame a su pastor, ame a los otros pastores por eso. No juzgue. Dios no lo puso por juez a usted. A usted lo ha puesto por siervo. ¿Acuerdas? No lo ha puesto Dios por juez a usted. Y si alguien te juzga, perdónalo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que hace. Porque Dios no está de acuerdo con esas cosas. Usted conoce el corazón de Dios y sabe que Dios aborrece el juicio y la condenación. Hay personas que se dedican a juzgar. El mundo está perdido por causa de que el hombre señala con el dedo al hombre y lo juzga sin conocerlo. Pero nosotros no somos así. Hemos aprendido de Cristo a amar a los demás. Hemos aprendido de Cristo a no juzgar. El que juzga será juzgado, dice el Espíritu. Entonces no debemos juzgar. Mirando la Biblia, la vida de Marcos, vemos que si nosotros lo juzgamos por lo que él hizo, un error que cometió, capaz que cometemos el error más grande, la injusticia más grande, porque tiene una trayectoria tan grande en su vida espiritual, que capaz que cometemos el error en decir un juicio. Tenemos que ver toda su vida para después maravillarnos de lo que hizo mal y ver que ese fue un gran hombre de Dios que siempre estuvo al servicio en la obra. Amén. Que Dios lo bendiga.